Bien, señores, ya que podemos reposar y analizar, reflexionar, debemos aprovechar entonces al doctor Miguel Valerio, que es abogado de las capas jóvenes, Sí. que han demostrado vitalidad. Pero de un kilometraje en la justicia. Y también kilometraje en la justicia, sí es verdad. Él forma parte de la defensa del expresidente Leonel Fernández. Con el abogado podemos entrar en una serie de consideraciones que vamos a dejar en manos de Orión para que le saquemos el mayor provecho de la presencia del doctor Valerio. Orión, lo que queremos, entre otras cosas, nosotros, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber si, primero, qué fundamento tenía aquel reclamo contra Leonel. ¿Y qué fundamento tiene la sentencia que lo libera? Los tres queremos saber eso frente al distinguido colega. Pero yo quiero decir, hay dos escenarios. Uno es el político, que obviamente no corresponde al abogado, sí, sino, y uno es el forense, el que está en la injusticia. El otro es distorsionado totalmente. Yo lo que he oído que al presidente Leonel Fernández se le acusa de lavado, una de las previsiones que le pone lavado de dinero. Es decir, que ha utilizado la Fundación Global para enriquecerse, él y lo suyo. Y además de perjurio, que es en un documento que significa un juramento cuya violación conlleva una pena aflictiva infamante. Él mintió al no colocar a la Fundación Global y Desarrollo como una propiedad suya. Como patrimonio. Como un patrimonio suyo. Y lo demás, prevaricación y cohecho por agenciarse dinero prevalido de su condición de presidente de la República. Más o menos eso es lo que yo he oído. Sobre la primera, lavado de dinero. Oye, es muy difícil. Eso yo quisiera que usted me lo explicara. Y la otra, yo creía, hasta prueba en contrario, yo sé que el doctor, ¿cómo se llama? Guillermo Moreno. Yo creo que él es un distinguido jurisconsulto. El país lo conoce por sus aportes a la judicatura dominicana. Pero a mí me gustaría saber, doctor, y como yo me voy antes de que usted termine, fundamentalmente, si la ley ya incluso modificada que establece las organizaciones sin fines de lucro, si esa ley, igual que la anterior, no establece mecanismo incluso, primero, que no es propiedad de los proponentes, de los que la mantienen, y segundo, que cuando se va incluso a cesar operaciones, la ley dice cómo cesar, y si no se dan las condiciones para que cese así, incluso dice el Estado la asume. Entonces, ¿cómo un abogado que tenga 3 meses, aunque sea en los tribunales de la República, puede decirle a una persona que cometió un perjurio porque no dijo que una institución que está amparada en una ley que es de orden público, dijo que no era de él en su declaración de bienes, que tenía que decir que la Fundación Global y Desarrollo es de su propiedad? Oiga, pues qué interesante. Sí. Orión ha hecho un resumen interesante. Un resumen que puede servir para muchas cosas. Sí. Buenos días. Buen día. Mire, yo la realidad es lo siguiente. Usted fue fiscal, con lo cual tiene mucha experiencia y sabe lo que es sopesar una querella. El doctor Moreno, aunque fue jurista en un momento determinado, hemos llegado a la conclusión de que en los últimos años él está dedicado a la actividad política. En el caso mío, que solamente hago tribunales, tengo que llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque el lavado activo como tal es la etiqueta de estos tiempos. O sea, de que dicen, es un lavador. E inmediatamente eso ensucia o trata de ensuciar en el caso del presidente Fernández. La realidad es la siguiente. Como usted bien decía, lo primero es que en la misma querella él se contradice. Porque si Funglode era una fachada, él no debió poner una querella contra Funglode, sino especificar que esa fachada que se llamaba Funglode, por el mecanismo jurídico había que levantar el velo corporativo porque eso era un fantasma e iniciar persecuciones contra los directivos de Funglode. Nada de eso ocurrió, todo lo contrario, él reconoce que Funglode existe. Ahora él dice que Funglode es un instrumento para lavar dinero. Como usted bien decía en la introducción del programa, ningún abogado, o sea, con un mes de ejercicio, usted le puso 3, yo quiero con un mes de ejercicio, lavaría dinero a través de una fundación porque es lo más fiscalizado que hay. En la reforma del año 2006, que la hizo el presidente Fernández, por cierto, el fiscal, la Procuraduría General de la República, se convierte en quien da la autorización y habilita la fundación.
Procuraduría General de la República. O sea, usted se está metiendo como Ministerio lavador Público. en la cueva del lobo, en el Ministerio Público. Luego la fiscalización de las fundaciones está sobre el Ministerio de Economía y Planificación. Y nosotros aportamos una sola prueba en todo este camino. Nosotros llevamos la certificación del Ministerio de Economía y Planificación, donde decía que Funglode no se sirve dinero del Estado, que Funglode tiene las cuentas saneadas y además auditadas, tanto por firmas nacionales como internacionales. Ante esa realidad, ¿cómo era posible que una gente tan inteligente como el presidente Fernández va a crear una fundación que no fue en el año 2004, sino en el año 2000? Sí. En el año 2000 la posibilidad del presidente Fernández de llegar al poder eran tajantes porque no había prohibición de reelección. Pero ¿qué había del año 2000 al año 2004? Era un gobierno adverso al presidente Fernández que pudo deshabilitar esa fundación con un decreto y eso no ocurrió. Se habla de dinero proveniente del Baninter y resulta que precisamente la Autoridad Monetaria y Financiera, al verificar que esos fondos eran totalmente lícitos, se lo devuelve a Funglode en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Entonces, ante esa realidad, usted ve lo absurdo de la querella, pero más aún, se trata de indulgar al presidente Fernández delitos de funcionarios públicos entre el año 2000 y 2004, cuando el presidente Fernández no era funcionario. Entonces, es un absurdo sobre un absurdo. Se sigue hablando en cuanto al lavado de activos, para tomar ese tema de inicio, de supuestas donaciones que hacían compañías contratistas del Estado. Yo no me imagino, y mira que yo he compartido mucho con el presidente Fernández en este Valladar, al presidente Fernández sentado en una reunión diciendo que usted le tenía que dar, en este caso, 1 millón de pesos por cada obra que usted contrataba del Estado. O sea, no me lo imagino, pero aún en ese sentido, ¿cómo puede el señor Moreno presumir que, por ejemplo, el Grupo Modesto, que viniendo ahora para el canal, veo una grúa en la calle, tiene otro trabajo, el dinero que aportaba el Grupo Modesto con cheque del Grupo Modesto eran propios de las obras del Estado? O sea, es un ilógico sobre otro ilógico. O peor aún, siempre hemos dicho que nosotros quisiéramos ver cosas tan sencillas como empresario en la querella, para quitar el matiz político. O sea, si él hubiera llevado todos los empresarios que estaban lavando con Funglode, entonces estaríamos hablando de cómplices que utilizaban el dinero más pulcro que puede haber un Estado, que es el mismo del Estado, para invertirlo en Funglode. Tampoco hay un solo empresario. Entonces, cuando usted ve el lavado de activos, tenemos que llegar a la conclusión de que no tipifica, y por eso fue que era manifiestamente que no había un tipo penal, porque a nadie se le ocurre con una fundación lavar dinero. En un primer momento, uno de los cuestionamientos que se hizo era que, tal y como ustedes plantean, la denuncia se parecía con tan poco fundamento que ni siquiera debió llegar hasta donde llegó, y llegó lejos, llegó sumamente lejos, hasta esperar incluso que un tribunal de la República ratificara lo que hizo para muchos tardíamente el Ministerio Público, que fue archivar el expediente. Pero entonces hay un componente adicional a esto, es que instituciones que tienen que ver, que velan, se dicen velar por la buena administración de justicia en la República Dominicana, no han sido tan claras, o sus exposiciones no han sido tan consecuentes con lo que dicen las propias leyes de acuerdo a lo que usted está planteando. Por ejemplo, el papel de Finjus frente a una situación como esta, o el papel de colegio de abogados en una situación como esta. O por ahora, participación ciudadana. O participación ciudadana. Entonces, ¿cómo ven ustedes esos elementos que están llamados y que tienen ahí, porque participación ciudadana cuenta con una serie de juristas importantes también, que deben servir, que decimos nosotros, antes de que esta dama o el que esté al frente salga a exponer consideraciones de orden jurídico, es porque tienen un sustento jurídico también. ¿Cómo ven ustedes eso en el manejo? Como yo me voy, igual se la y yo quería, para dejarlo también sobre el tapete, y lo voy a escuchar por la radio. ¿Cómo no? La previsión esta que señaló la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, de que si no hay una previsión de castigo o una infracción identificada con su consiguiente castigo, ya sea civil, penal, etcétera, no es posible tipificar un delito. Es decir, el delito es porque está previsto. Exacto. O sea, yo no puedo cometer un delito si no está previsto en la ley previamente, valga la redundancia. Entonces, esa parte, a ver si usted nos ayuda a entenderlo. Sí.
No, y el tema si podían investigar o no, eso es muy lógico. También, exacto. Sí. si ¿Cómo podía- se investiga una cosa Una cosa- inexistente? Bueno, usted, yo Eso creo que es. se está contestando, o sea, lo que no existe no lo puede Lo investigar que yo en quisiera justicia. saber es el historial, si hay, ¿Cómo no? si nuestra Suprema Corte de Justicia se habrá pronunciado alguna vez. Sí. Porque es novedosa, la sentencia es novedosa. Le dije, bueno, es que lo que usted dice no existe, porque no está previsto en la ley penal. Y entonces ya le dijo, bueno, señores, hagamos, la ley penal es del 1800 y tanto, porque es una copia de la Una copia francesa, sí. modificada en el 90 del correcto. siglo pasado, etcétera. Bueno, ¿qué yo hago? Yo lo que digo es que lo que yo tengo, el Código Penal, no prevé lo que ustedes me están señalando como infracción de carácter criminal. Ella dijo más, ella dijo que ellos querían forzar los hechos de la querella para ponerlo en el caparazón del Código Penal. Y eso que usted dice es tan así que el artículo 4 del Código Penal dice, yo no puedo perseguir nada que no sea un crimen, una contravención, porque lo otro sería que a usted lo persigan por tener una ideología distinta, por tener una... Delito de conciencia. Claro, y Delito eso de sería imposible en derecho penal. O sea, las minorías y cosas de eso usted no la puede seguir por temas que no son delitos. Pero la realidad es que en lo perdidoso que tiene la querella, es eso de que cómo usted pretende, por ejemplo, delitos como la concusión, que son delitos para el director de impuesto interno, para el director de aduana, o sea, de dinero que iban a entrar a las cajas públicas, querérselo indagar al presidente Fernández cuando el presidente Fernández nunca fue ni director de aduana ni director de impuesto interno. O lo que se usaba antes, que ya te voy a dejar todo, Sí. lo que se usaba antes de decirle, por violentar las buenas costumbres. Ese era peor. Entonces, todavía. cuando Pero ¿cómo es la Trujillo, cosa? Espérate. La buena costumbre. Explícame si eso. agarraban a una gente en la calle y se lo llevaban, y lo que averiguaban era, ¿por qué está preso? Violó las buenas costumbres. No tenía pañuelo hoy. Entonces, de ahí, a partir de ahí, vamos a ver qué le ponemos. Entonces, orinó en la calle. Entonces, le buscaban algunas Salió cosas que sin sí calzado. estaba previsto, Correctamente. o en las ordenanzas municipales o en el Código Penal. Pero mire, eso que dice Cava tiene mucha razón, porque yo he llegado a la conclusión que el señor Moreno, que tiene una columna en Diario Libre toda la semana garantista, se ha perdido en el espectro. Mire, el señor Moreno, por ejemplo, ahí violó muchísimas disposiciones en su querella y habló muchas mentiras, porque se han dicho como que uno reconoce hechos, uno no reconoce nada. Lo que pasa es que ante tantos hechos falsos, hay que darlo. Yo he dicho más que él quiere que se investigue a la mano. Entonces yo me imagino un presidente, el presidente Moreno llegó, va a poner un tanque de guerra en el Congreso. Eso es lo primero que va a hacer. Vamos a cambiar todas las leyes para adaptarlo a lo que yo entiendo que son delitos, que eso es muy peligroso. El Poder Judicial no sirve, que lo he visto mucho más cauto, pero es por una razón muy sencilla. Quien decidió ahora la querella no es un fiscal del Poder Ejecutivo, no es un juez de mucha carrera, tal vez el juez de instrucción que más tiempo tiene en el Distrito Nacional, una persona muy proba, muy seria, y que, por cierto, cada vez que le dice que le hablan de acto de corrupción, él lo somete por difamación e injuria. Y ha logrado 2 o 3 condenas. Entonces, ellos han sido O mucho sea más que a cautos. ese no se atreve. No, Eso es ahí como no. jugábamos, ustedes le dicen canica, por bola en el barrio. Sí. Si pierdo, hago coca. Exactamente. O sea, cuando usted va vía electa, usted escogió a ese juez de instrucción o por el Confiando en concurso, usted, iba a ¿cuál ser por el aleatorio? sorteo, usted se fue Suficientemente vía electa, ese comprometido. señor está ahí. No, pero si él falla contra mí, yo no voy a atacar su decisión, yo voy a decir que él es un monstruo, Pero no se ha atrevido todavía, ¿eh? O sea, y cualquier Ha sido y muy lo cauto. demás. y Muy lo demás. cauto en eso. Él ha hablado del sistema. Sí, ahora. y por último, si nos fuéramos, como no hay previsión para algunos de los crímenes imputados al presidente, tendríamos que irnos a lo moral. Y de lo moral uno nada más puede hacer un comentario. Usted está diciendo que todas las barbaridades, y usted fue un funcionario del orden del Ministerio Público en los tiempos cuando la gente lo perseguían y se desaparecían en la calle. Usted fue su consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando se hacían leyes que violentaban o disposiciones que violentaban el orden ético y moral de la nación. Orión, yo te pregunto, Me ¿es pasé. inmoral dar clases? No, ¿Es inmoral tomar clases? no. ¿Es inmoral investigar? A eso es que se dedica Funglode, y precisamente son actividades con las que es compatible el presidente de la República. La educación. No, mejor yo me voy a ir porque yo voy a decir también, ojalá yo que un hijo mío hubiese estudiado en Funglode, Claro. pero ya, me quedo ahí. Sí. Adelante, señor. Miren, señores. Pero yo hay quiero una- insistir sí, con el ajá. asunto de que le da sustento, más que sustento, aliento Ujú. a este tipo de iniciativa, la actitud de algunas entidades que están llamadas, insisto,
en tratar de que se preserve la buena justicia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quiero ver cómo, desde el punto de vista legal, el enfoque que tienen ustedes, la barra de defensa del presidente Leonel Fernández, cómo ven esta actitud de instituciones tan importantes como es el caso de Finju, Participación Ciudadana y ese tipo de... No, primero nosotros tenemos una estrategia, que eso es bueno decirlo, o sea, el otro grupo parecería que no tiene una estrategia y se va notando en los tribunales, o sea, yo he dicho de que si hay una ayuda que se le puede dar a la nación, es el tema de que el juicio salga inextenso, para que se vea lo que pasó ahí, que fue un espectáculo penoso, porque de nuestra óptica no solamente que tuvo muy mal objetado el archivo, sino que era inadmisible la objeción porque no cumplieron con el rigor de la ley. Inclusive cuando yo me paro en el juicio, yo digo, magistrado, yo no sé si contestar o no contestar. Como esto es un caso histórico, necesariamente vamos a tener que aclarar puntos. Pero la realidad es que de entrada esto es inadmisible. Y nosotros en los próximos días quisiéramos que se publique inextenso el juicio, para que vean lo que pasa y la vista en la fiscalía, para que se vea lo que en la realidad ocurrió ahí. Sobre el tema de participación ciudadana, mire, yo conozco a la doctora Rosalía Sosa, de hecho yo doy clase en las maestrías de la UAS de Derecho Penal, y ella también daba clase en la maestría. A mí me sorprendió sobremanera una actitud de ella cuando dijo, es que hay que investigar, y lo hizo en un tono que uno se daba cuenta de que es abogada, desbordaba lo jurídico y se metía en algo pasional, que un abogado nunca puede entrar en ese tenor porque pierde la perspectiva. Entonces, ella decía investigar situaciones que no son ilícitos penales, pero yo le voy a decir algo, ¿qué mejor investigación que pararse en Enrique de Marchena y ver a Funglode? O sea, ¿cuál mejor investigación? O, como hizo el señor Moreno, que fuimos a la fiscalía, lo que solamente vivimos de la toga y el berrete, sabemos cuándo hablar y cuándo no hablar. O sea, tal vez me conviene hablar en un momento y tal vez no me conviene. Nos sentamos en una mesa 7 personas, y él hizo una arenga política, un discurso político de su querella, frente a la fiscal, sus abogados, que no lo dejó hablar, por cierto, en la fiscalía, y nosotros. Entonces, ¿cómo usted quiere sustentar un caso jurídico sobre esa base? Nosotros entendemos que la institucionalidad, ahora que usted habló de fin, tiene necesariamente esa institución que pronunciarse, porque un caso de un expresidente. Claro. Y mire, contrario a lo que usted dijo ahorita, nosotros sí estamos de acuerdo que haya llegado lejos, porque ya se escrutó Funglode. Funglode siempre fue el mito. Pero ahora resulta que una fiscal de carrera y un juez de carrera han decidido que todo lo que ocurrió ahí no es ilícito. Entonces, no sabemos cuál va a ser la próxima, pero la realidad es que en cuanto a esta querella hay muy poco que buscar ya. Porque es que fue un archivo, la decisión del archivo, que es una sentencia que yo se la voy a hacer llegar, fue una sentencia muy sopesada. Y el reconocimiento de la UNESCO a Funglode, ¿eso de alguna manera puede servir o ha servido para que se hayan producido las aclaraciones que se han dado en ese sentido? Porque la UNESCO, nada más que la UNESCO de las Naciones Unidas, pues aperturó una oficina de Funglode en París, me parece. Claro. Entonces, nos resulta extraño a nosotros que estamos fuera de las discusiones legales, porque no conocemos esto como una entidad, como esa reconoce a una institución que está siendo sometida nada más y nada menos que por lavado. Excelente pregunta, porque eso da pie para uno ver lo que es una mala práctica jurídica y una práctica sancionable. El equipo del señor Moreno, creo que un movimiento social, porque no un partido político, Alianza País, porque no está reconocido por la Junta, publicó un libro de la querella. Un libro, eso no se puede hacer. El Código Procesal Penal dice que toda la etapa de investigación es secreta. Un libro de la querella. Ese libro a la vez lo notificó en 100 universidades con las que Funglode tenía pacto e instituciones internacionales, se lo notificó, hablando de la querella, cuando se estaba sopesando. Obviamente ellos pensaban o juraban que nadie le iba a salir al frente. Cuando se le salió al frente y se ha venido dando explicaciones, todo se ha venido aclarando. Pero ahora nosotros tenemos una decisión judicial que avala nuestra situación. Yo le voy a poner, hay un miembro del Consejo de Defensa que dice una palabra que a mí me da mucha risa, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, que él dice que uno siempre está viendo fantasmas donde no lo hay. Como aquí se especula tanto con la embajada norteamericana, yo le quiero recordar a la opinión pública, la última visita que hizo el embajador norteamericano fue a Funglode. La última, el embajador saliente. Sí. Entonces, una institución que tiene una biblioteca como Funglode, no digamos las actividades, ¿no? Yo lo invito, porque es de público acceso,
donde está la biblioteca del presidente Fernández, donde están todas las colecciones de la revista Ahora, todas, donde están todos los periódicos del 60, 70, 80, una hemeroteca muy buena, que se paren, van pasando en Enrique Marchena, se paran en la biblioteca y se van a dar cuenta que Funglode existe. Luego se meten en la página web y van a darse cuenta de los programas académicos que tiene Funglode, que es la única institución académica, y mire que yo doy clase en muchas universidades, que está a la vanguardia en programa académico, eso hay que decirlo, que qué pena que otras universidades no están siguiendo ese ejemplo. Entonces, un presidente que, mire, el presidente Fernández, según me dicen, llega alrededor de las 8, 7 y media a Funglode, y hasta la 1 de la tarde lo que se dedica leyendo libros. Esa es la actividad primigenia del presidente Fernández. A partir de la 1 creo que sale a almuerzo y en la tarde sostiene varias reuniones hasta tarde de la noche, que vuelve otra vez a leer el libro. Ese presidente es el presidente lavador. Mire, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en todas partes del mundo, América Latina, Europa, Asia, África, donde se hace persecución de políticos notables y fundamentalmente los que han tenido ejercicio de poder, se recurre a caminos que son trechos ya conocidos por la opinión pública mundial. Primero, se recurre a los bancos internacionales a ver si ha depositado, si ha hecho ahorros internacionales para que no lo señalen en su territorio de origen. Segundo, se recurre a procurar si tiene acciones en empresas locales o internacionales o si se ha asociado con grupos nativos importantes que tengan evidente control en la economía. Tercero, si hay visibles bienes importantes de valor en su poder que disfrute de manera personal, no puede estar al servicio del público, como es el caso de Funglode, porque es una charlatanería decir una villa, un que una biblioteca, así para la gente que entienda. centro de investigación, bueno, que si, es un delito. que Para si que la tiene, gente que si entienda. tiene Si finca, tiene que si finca, tiene villas. hotel, que si tiene acciones en empresas nacionales, que si tiene apartamentos elegantes, esas cosas. A mí, que eso es lo que se estila y eso es lo incontrovertible. Es más, hay estados y hay instituciones públicas incluso, como es el caso del Tesoro de los Estados Unidos, que mantienen seguimiento al comportamiento de jefes de Estado para saber si tienen autoridad o no. Seguimiento como poniéndose en contacto con la banca internacional y determinando dónde han ido a parar recursos que se puedan identificar como de su posesión. La pregunta muy concreta que le voy a hacer es la siguiente. En esa querella del señor Moreno y de participación ciudadana, ¿aparece algún indicio de que ellos encontraron pruebas de que el presidente Fernández tiene propiedades, tiene fondos, yates, o tiene fondos en bancos suizos o en las zonas estas del Caribe que se llaman lugares intocables de la banca internacional? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. ¿Aparece alguna denuncia concreta en la querella? A mí me fascina el tema académico. O sea, de hecho, ahí sí tengo una gran similitud con el presidente Fernández y por eso tal vez hemos hecho una buena química. Eso que usted dice de que se investigue tan así, y eso denota tanto desconocimiento del grupo del señor Moreno, de que hay en temas de lavado de activos lo que se llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son una normativa sobre el lavado de activos y que en esos capítulos del GAFI tienen unas personas políticamente expuestas. ¿Quiénes son personas políticamente expuestas? Son funcionarios altos de las naciones donde obviamente está el presidente de la República. A esa persona se le somete a un constante arqueo de finanzas, siempre, y de movimientos financieros internacionales. Pero no aquí, es en toda parte del mundo. No, porque son internacionales. Son internacionales. Es un grupo de acción financiera que se dedica a eso. Mire, si el GAFI hubiera encontrado eso, o sea, si con las normas GAFI se hubiera encontrado eso, un grupo cualquiera, seguro de que lo hubiera notificado. Y usted está viendo casos como por ejemplo el ejemplo de Portillo en Guatemala. O sea, nada de eso aparece por amor al arte, sino que son investigaciones de mucho tiempo. Al presidente Fernández no le van a encontrar ni villa, ni hoteles, ni inversiones con grupos económicos. Ese mismo grupo, el señor Moreno y el señor, y Participación Ciudadana, toda su directiva, acusaron formalmente a Leonel
de haber sido el principal contribuyente con acciones públicas, facilidades, etcétera, para la constitución de la enorme fortuna que sustrajo de los depósitos bancarios el señor Ramón Báez Figueroa y Compartes. Bien, aparece dentro de esa fortuna alguna propiedad de Leonel, que se atribuye a Leonel. No, más aún, yo fui abogado del Banco Central en los casos bancarios, con lo cual manejo de primera mano todo lo que pasó en Baninter. El presidente Fernández nunca llamó al Consejo de Defensa del Banco Central para que detuviéramos una persecución al señor Ramón Báez, ni para que limitemos la investigación. Y lo pudo hacer, porque tenía todo el poder en ese momento. Claro. La condena del señor Báez Figueroa fue en el 2008, es decir, 4 años después que el presidente Fernández llega al poder. Y obviamente que no, de que no tenía relaciones comerciales, ni siquiera de cerca con el Baninter. Lo que pasa es que el presidente Fernández es una especie de dedo malo que todo se le pega. Yo quiero que después que terminemos con Funglode, vamos a ver qué vamos a hacer creativos. Pues yo le voy a hacer otra pregunta entonces, que me parece razonable. Pero entonces, ¿en qué está el presidente sustentado Fernández eso? ha pasado 12 años en el poder. Correcto. Sí, 12 años. Ha tomado decisiones trascendentes que han favorecido a los siguientes grupos económicos. Al grupo Vicini. Correcto. Al grupo Pepín Corripio. Al grupo Bonetti. Correcto. Al grupo de Santiago. Al grupo de Santiago, los muchachos que de la nueva generación. Sí, correcto. Y a muchos más, también al grupo financiero de Alejandro Grullón. O sea, no hay una sola familia poderosa del país que no haya recibido alguna acción pública que le haya contribuido a sus operaciones su trabajo. y enriquecimiento y cosas. ¿Aparece alguna acción registrada a favor de Leonel Fernández? Por ejemplo, con los muchachos de Punta Cana, sí. los señores de Uribe. Sí. Los Azuri. Los Azuri. ¿Aparece por ahí algo que se le pueda asignar a Leonel como beneficio de su paso por el poder? No, es lo que le digo, o sea, cuando tú eres una persona políticamente expuesta, es que sobre usted están todos los focos, y nadie se le ha atrevido a decirle a los algo al Bonetti, que presidente han sido Fernández. tan favorecidos. ¿Aparece algo? ¿Invirtió él nada, algo ahí? nada. Acciones, propiedades. Nada, lo único que tiene el presidente Fernández es él, su dignidad y lo que declara en la declaración jurada, que ha chocado mucho porque él no declara Funglode, pero que él no puede declarar Funglode porque ahí sí estuviera cometiendo perjurio. O sea, el presidente Fernández, su patrimonio más importante del presidente Fernández era su libro, una colección de libros de más de 35 años. Si él me hubiera preguntado a mí al constituir Funglode que si se lo donara, diría, no, presidente, espérese, porque prácticamente usted está donando 5 o 6 millones, y él donó hasta su patrimonio personal, que eran sus libros en ese momento. El presidente Fernández no tiene nada de eso, nada, ni ha participado en negocio, y la realidad es que han hecho querellas inverosímiles, o sea, esto es una querella inverosímil. Usted se pone a analizarle, ahora que estamos hablando aquí tranquilamente, y usted no encuentra por dónde decir, bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Pero dónde está el sustento? ¿Dónde está el sustento de la querella? Entonces, ¿cómo se va a investigar lo que no tiene sustento? Que, por cierto, aquí se habla muy graciosamente de una investigación. El momento de más represión que hay contra una persona que está siendo perseguida por el Estado, porque eso es lo que sucede cuando usted le interpone una querella, es precisamente el periodo de investigación. Y por eso es que el Código Procesal Penal habla en lo que se llama actividad inicial, que cuando el fiscal ve que los hechos que se narran en un documento son fantasmagóricos como estos o infundados, no tiene derecho a investigar. Es que él está prevalecido de eso que se llama presunción de inocencia, que hasta eso le quieren negar. El presidente Fernández, cuando inició este problema, dijo inclusive, yo voy a contratar abogados técnicos, y lo que puso fue técnico a trabajar su querella. Tampoco estamos, es lo que yo digo, ellos están en una especie de televisiva, una serie televisiva. O sea, yo decía, imitando a Sartre, que el señor Moreno existe si existe querella. Sí. Luego, cuando la querella no exista, el señor Moreno tampoco va a existir, desaparece también, porque esto le ha dado para 70,000 Twitter, 40,000 programación de televisión. Y yo decía en el tribunal de que lamentablemente la justicia y la política no responden a lógicas similares. Son lógicas totalmente disímiles, porque en la justicia, tarde o temprano, la verdad reluce. Pero dígame una cosa, doctor, dice el doctor Guillermo Moreno que él va a continuar. Explíquenos ustedes ahora hacia dónde conduce, porque ya tenemos una disposición de la Fiscalía, tenemos a un tribunal, un juez de la República que dispuso, ratificó el archivo. ¿Hacia dónde conduce todo esto?
Mire, excelente pregunta, porque eso también ayuda a que los oyentes y televidentes vean qué sucede con una querella en el estadio actual. Diferente a lo que pasaba anteriormente, donde un fiscal era plenipotenciario y podía archivar una querella, ahora no. Ahora usted archiva una querella y se tiene la oportunidad de ir a donde un juez, que fue lo que ocurrió, a que el juez evalúe la actuación del fiscal. Es un juez de control. Una vez que el juez evalúa la posición del fiscal, tiene dos opciones: o ratifica, como ocurrió en este caso, o desestima y reabre investigación. Esa decisión en ambos casos se puede apelar ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y ya el señor Moreno anunció que se le vence el plazo este viernes a las 12 de la noche, se le vence su plazo, de que va a depositar su apelación a la decisión del juez. Nosotros estamos prestos a que él deposite esa apelación. En un plazo de 3 días nosotros tenemos que contestar por escrito esa apelación. Iremos a la Corte de Apelación a dilucidar el problema. Entonces, esta primera decisión del juez ahora la van a revisar 3 magistrados, también de carrera, porque en la judicatura dominicana actualmente la gente se confunde. La gente se confunde. O sea, más del 95-96% de los jueces son jueces de carrera. Con 14 y 15 años. Hemos avanzado mucho, esa justicia ha avanzado. Claro que sí. Claro. Cambio en el Poder Judicial que Sí. ya no es una persona del Ejecutivo como era la fiscal. Entonces, no sé qué vamos a hacer cuando 3 jueces lean ahora la sentencia del juez y tome su decisión, que de nuestra óptica Bueno, la ir va a a otra confirmar. instancia, porque como usted dice, si la vigencia del expediente le da vigencia Correctamente. al acusador, Correctamente. ese acusador va a hacer todo lo posible por seguir acá. Que por cierto, yo he manteniendo. descrito esas revisiones constantes de que ya han revisado el documento del señor Moreno 4 autoridades, 4 ojos Ah, sí, diferentes, ¿cuáles? Ajá. el fiscal y el juez, y ahora vamos a otros 3, van a ser 10 ojos mirando un documento Ya. del Para señor buscar, Moreno. localizar, Localizar lo que pasa, localizar si hay ahí si exactamente hay irregularidades, violaciones. exactamente. Mire, pero esas instancias tienen que tener un límite. Ujú. ¿Cuál es? No, el límite del señor Moreno, porque ya él lo anunció, es la Corte Interamericana. Ah, él va O para sea, la corte. él va a llegar hasta allá, porque de aquí él va a ir a la Suprema Corte de Justicia en Claro. casación. La Suprema Corte de Justicia, lo digo por adelantado, Y eso le da tiempo a ellos a agotar todo lo que resta de periodo de gobierno, porque el propósito, todo el mundo sabe, aquí viene es sustraer a Leonel del ambiente político para ellos poder pasar a Moreno, que no calificó. Qué barbaridad. Sí, o pero, a- no, no, o una opción pero opositora. eso no es así ahora. En el estadio actual del proceso penal, Ya hay tiempo. hay tiempo limitado. Ah, O sea, nosotros limitado. estimamos que en el mes de septiembre, octubre, a más tardar, estaremos a nivel de Suprema Corte de Justicia. Después que la Suprema Corte, él va a acudir al Tribunal Constitucional por supuestas violaciones constitucionales. Eso se cae El rápido, Tribunal eso no tiene- Constitucional son 60 días. Entonces nosotros entendemos que en diciembre, en el plano nacional, se Eso acabó termina. la querella. Ahora, ya si él quiere seguir, y lo voy a decir con mucha pena, porque yo contra el señor Moreno no tengo nada personal, de ridículo, participando en escenario internacional, le va a decir: pero usted fue a toda la judicatura nacional. Esto recorrió todos los estadios posibles, incluyendo el Tribunal Constitucional, que no es del ámbito judicial, sino ya del ámbito de si hay violaciones a derechos fundamentales o violaciones a la Constitución, y a usted le dijeron que no. En total han revisado su querella más de 20 ojos del aparato judicial dominicano. Entonces, yo no sé cómo una persona quiere judicializar la política, que es una corriente actual de pensamiento jurídico. Doctor, pero hay otra acusación que forma parte de todo esto en contra del presidente Leonel Fernández, y es que, a propósito de eso, ya hay un prejuicio y ya él y la gente que lo están parando, abierta o solapadamente, dicen: bueno, haga el intento por ahí porque la justicia está en manos de Leonel. No se ha planteado el presidente Leonel Fernández en algún momento con su barra de defensa, porque hay daños colaterales a eso, hay daños y perjuicios, porque someter al presidente Leonel Fernández a un escrutinio como este, sin una base, sin un sustento como el que hemos visto ocultado aquí, bueno, pudiera llevar al presidente Leonel Fernández en su momento entonces a una contrademanda por daños y perjuicios. ¿No se ha planteado eso en el corto, mediano, largo plazo? Mire, yo voy a explicar esto
con la tranquilidad que me caracteriza. Primero, el presidente Fernández no ha mencionado una sola vez al señor Moreno. Yo creo que eso lo tiene preocupado. Una sola vez, o sea, políticamente hablando. Jurídicamente hablando, nosotros hemos estudiado todas las posibilidades, pero nosotros tenemos una estrategia, como le decía, nosotros vamos a agotar primero la defensiva. Luego la ofensiva se evaluará en su momento, porque no solamente el señor Moreno, sino que hay malas prácticas judiciales, pero nosotros, desde una óptica meramente técnica, por el momento no tenemos decidido si vamos a proceder o no, aunque sí el Código Procesal Penal dice que cuando hay querella maliciosa usted tiene derecho a demanda y daño y perjuicio, y cosas de esas. Lo dice expresamente. Sí, pero eso, ellos desearían eso para prolongar su estadía también, en la opinión pública, en los medios y cosas. Este problema, nosotros de nuestra óptica tenemos un mandato muy específico de defensa, y lo que nosotros estamos diciendo es que se está agotando el tiempo. O sea, y que hay que acatar la decisión. O sea, si el señor Moreno quiere ser presidente de la República, el señor Cristóbal Rodríguez, procurador o presidente del Constitucional, el señor Polanco, que por cierto, el señor Polanco tiene la fama de que le pone querella a todo el mundo, quiere ser un abogado presto en el señor gobierno Moreno, entonces necesariamente se empieza por acatar la decisión. Entonces ya un juez que dio una extinción a favor del señor Malcún en el gobierno del PLD, o sea, el señor Román Berroiciona extinguió, están cuestionando ahora. Jurídicamente, dijo, no, aquí jurídicamente esto no procede, es un juez equilibrado. Entonces ya no podemos seguir con el discurso y la cantaleta, no, que tiene la justicia secuestrada, pero ¿secuestrada de qué? Si esto estuviera secuestrado, él ni siquiera hubiera llegado a donde un juez. Sí, exacto. Fíjense la incongruencia. Lo califican de entrada. Claro. Inadmisible. Ya y él ha conocido, inclusive la fiscal del distrito que se criticó, y yo no la critiqué en ese momento. Inclusive yo dije, bueno, no, es mucho mejor todavía, vamos donde la fiscal, y se debatió donde la fiscal, se ha debatido donde un juez. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ahora lo va a debatir al frente de 3 jueces. No, él ha participado en cada audiencia. Es sorprendente cómo cambió la imagen de la fiscal. Inicialmente, cuando ella recibe la querella, se convirtió en la dama que prometía un cambio. Garzón dominicana. La Garzón dominicana. Pero cuando entonces la descalifica, dice, no, esto resultó fallido. Como todo. O sea, cada vez que se le va dando un golpe, ahora el sistema. Porque con este juez nadie se atreve. Mire, ese juez que dio esa decisión, hace rato que debió estar, yo creo que hasta en corte de apelación, o por lo menos presidiendo un tribunal colegiado. El juez que más ha aguantado, el juez que todos los abogados vamos a ir a litigar con calma, porque sabemos que no va a doblar la balanza ni a favor ni en contra. Es una persona que se dedica plenamente al ejercicio judicial, con una ala de seriedad tremenda, de que cuando él toma una decisión, la toma con su criterio. Ahora, yo quiero, porque aquí se habla mucho de sistema, corrupción y cosas de esas, que demuestren algún tema de corrupción con la fiscal del distrito, con el juez. Que lo demuestren, porque esto es muy fácil, esto no es tan difícil. Claro. ¿Y usted cree que ellos no tienen su servicio de inteligencia también? Pero claro que lo tienen. Nadie va ahí como un incauto. Entonces, el señor Moreno, el problema que tiene es que los Twitter se le están acabando por la querella. ¿Los Twitter? Los Twitter. Sí, porque es tuitero también. Él es tuitero. Los Twitter se le están acabando. Lo que pasa es que, oiga, aquí también se partió de un principio falso. Se nos quiere asimilar a sociedades avanzadas, donde la comunicación vía internet tiene una participación, yo diría que de liderazgo, de opinión pública, incluso capaz de conducir comportamientos públicos. Y como eso fue lo que revolteó a la juventud europea y entonces levantó a gobiernos enteros y se le atribuye también mucha capacidad de decisión en lo que pasó en Egipto y en otras sociedades. Aquí se cree que se puede hacer lo mismo. No. Y usando ese mecanismo. Esos jóvenes que usted ve, es por Twitter que se comunican y se convocan. La Lira es la Plaza Tahrir. Sí. Mire, yo viví en España y la situación española no se puede ver yo viví en España en 2 periodos, en el año 2000 y en el año 2005-2008. O sea, 2 periodos totalmente diferentes. La bonanza económica contra cuando ya iba descendiendo el tema económico. Un proceso de revolución o revolucionario no se
transmuta de un día a otro, sino de que es un proceso de acumulación. En el caso de Claro. España, De factores económicos, económico, sociales, políticos. obviamente. claro, En el claro. caso de España había un descontento, ni siquiera con la clase política, eso fue ya lo que rebosó el vaso, el tema de la corrupción, sino con el tema económico. Porque aunque había mucho crecimiento en España, que ciertamente lo hubo en la primera década, Fue sobre base fue sobre base Sobre- ficticia. completamente. Eso no llegaba a la población, o sea, era un tema le llamaban los 1000 euristas, y 1000 euros para una familia de 4 personas en España no dan, No dan. Así es. no dan. Es lo que ha pasado con la crisis hipotecaria y la crisis financiera de los Estados Unidos, que por ser multiplicadora de riqueza en apariencia, Claro. que era realmente de documentos, fue invitada en toda Europa. Por tanto, la crisis norteamericana se transmutó, se trasladó a Europa igualita, porque comenzaron a invitarla. Claro, En España todavía quedan 2 millones de viviendas sin sin compradores. Así es. Para que sepamos hasta dónde llegó la cosa. Pero como decía Felipe González, fue una crisis de un casino financiero, o sea, siempre fue en los casino computadores. financiero. Y el presidente Fernández, por cierto, que lo critica mucho, Con fue eso de los sí. primeros que empezó a hablar de esa Claro. especulación en commodity y cosas de esas, que aquí nadie habla de eso. Sí. El presidente Fernández acaba de venir de Chicago dando una conferencia en la universidad. Yo supongo que cuando a una persona le invitan a ese tipo de universidades, porque aquí todo se demerita, no es por su mérito nacionales o locales, no, Ese porque hombre- ese hombre es un esa problema. universidad no funciona así. Como el dictamen del señor Garzón, que eso da risa. O sea, ningún jurista de prestigio Pero internacional. acusaron a Garzón, lo acabaron. No, pero Lo oiga mismo esto. que le aplaudieron Lo- como foca aquí cuando vino. No, Eso pero oiga lo mismo- interesante del dictamen de Garzón. Ningún jurista del nivel de Garzón va a dar un dictamen gracioso. Ni para complacer al presidente Fernández, ni no. El señor Garzón es abogado, nada más y nada menos que Julián Assange. Julián Assange es el paladín del nuevo periodismo, ¿no verdad? El periodismo abierto, donde la información transmuta. El señor Assange pide asilo nada más y nada menos que en Ecuador. En Ecuador gobierna el señor Correa, de un partido que se llama Alianza País. El señor Garzón, para ser abogado de Assange, necesariamente no podían poner a alguien que no le fuera simpático al presidente de gobierno, porque usted está abogando por Sí, su cliente en ese sí. caso. El señor Garzón también es abogado de Cristina Fernández de Kirchner. El señor Garzón es abogado de Dilma Rousseff. O sea, todos los grupos sociales, muy asiduos también del señor Maduro en Venezuela, todos los grupos ideológicos similares al del señor Moreno, tienen al señor Garzón en alta. ¿A quién baja? ¿A quién va? Aquí va. O sea, no puede ser que lo que fuera malo. Eso revela claramente que estamos ante una situación que es de pura oposición política, Política por política. y además que está en previsión de cortar el paso a la carrera política del doctor Leonel Fernández, que preocupa a mucha gente, evidentemente. Bueno, si no, no se hablara a diario de él. Y si no se hablara a diario de Es él, un ese el problema. plan. Y además porque es la figura que mantiene estable, unida a su colectividad política, porque es la más apreciada dentro de su colectividad política, y lógicamente, si se quiere esperanzar a la oposición con retomar el poder, primero tiene que comenzar por Leonel Fernández. Sí, mire, cuando usted ve querellas como la del déficit fiscal, de participación ciudadana al inicio, o sea, ¿cómo usted dice que usted va a trancar a un presidente por un déficit que no es aquí? No, vayan y traquen a Obama o que traquen a Zapatero en España, o sea, por un déficit fiscal, o sea, por invertir más de lo que ingresó. Pero es que este país ha estado en déficit de 200, 300 años. Usted que es un analista de la economía, usted sabe lo que es el aparato productivo de la República Dominicana, que hoy decía usted con mucha lógica, ya tenemos que empezar a exportar y a ver otros mercados. No podemos ser tan limitados a ver a los vecinos de la isla de Haití. Bueno, agradecemos mucho al doctor Miguel Valerio, qué interesante. Muy bueno, Y muy, qué conversación muy más edificante. fluida, Claro, y de fácil comprensión para ustedes y así nosotros. es. Y por tanto, el sacrificio suyo de venir bajo una amenaza de tormenta, se diluyó la tormenta. Es que vimos viendo fantasmas. Viendo fantasmas. Le agradecemos, doctor, que haya estado Gracias a con ustedes, nosotros. señor Cabo. Y a ustedes también por su atención, le cogimos los minutos a Lalo. Claro que sí. Pero es que salió disparado. Sí, está en Ocoa, Este- preservando, Está en Rancho Arriba. el rancho arriba, preservando su y ni siquiera tierra. nos dejó el refuerzo. No, se lo llevó, que lo reforzó. Se lo llevó para allá. Entonces, lógicamente, eso nos ha permitido extenderlo para favor de ustedes y de nosotros, porque ciertamente Claro. ha sido muy Muy orientadora su edificante, sí. intervención. Gracias, don Pedro. Gracias, mozo. Bien, amigos, lo que sí está previsto es la sesión cultural nuestra de hoy. Esa sí se mantiene activa.
De forma que dentro de unos minutos estarán con la sección cultural y así se cierra esta revista. Nosotros regresamos mañana Dios sin mediante. el temor de Chantal. Así es. Hasta mañana.